Buenas tardes. Por ahí ya les mandamos el material por todos lados. Eh, Se los mandé al grupo que me invitaron y se los mandó César a la plataforma y César también se los mandó al WhatsApp. ¿Qué les mandamos? La guía del examen de certificación que vimos ayer. Vimos también, o les mandé también, ¿qué les mandé? Les mandé el código de ética completo y también les mandé una presentación en PowerPoint que César también convirtió a PDF para poderla subir a la plataforma, porque es una presentación amplia, porque el código pues es amplio y ahorita la vamos a ver en PowerPoint. Les voy a compartir la pantalla y vamos a ver el código de ética. Cuando hablamos de ética, pues a veces pensamos en el bien y el mal o en la religión. Y el Instituto Mexicano de Contadores Públicos no se metió en esas broncas y simplemente establece código de ética para la profesión de contaduría o de contador público. Sabemos que la ética es muy amplia y tiene muchas cuestiones. Y aquí vamos a hablar de lo que dice el instituto de cómo se debe comportar un contador público respecto a ciertas situaciones. Entonces, bajo ese esquema, pues vamos a empezar y sin meternos en tantas problemáticas de moral y de cuestiones de ese tipo, aunque lo que nos habla el código, pues es importante que para llegar a cumplir con el código, pues nos debemos ajustar a lo que está en el código. Por lo tanto, este código a lo mejor ustedes ya lo han visto en alguna otra materia, pero como les dije ayer, todo el material o todas las áreas del conocimiento se supone que ustedes ya las vieron. ¿Por qué? Pues porque ahorita lo que estamos haciendo es una simulación de contestar la guía y obviamente la guía del examen único de certificación y tanto contabilidad, costos, finanzas, auditoría, derecho fiscal y ética, pues son conocimientos que ustedes en su momento ya vieron. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues estudiar, reafirmar o conocer por primera vez algunos elementos. En este caso, vamos a empezar por ética y voy a compartir la pantalla.
¿Me pueden ayudar confirmándome que ya se puede ver lo que estoy compartiendo? Sí, ya se ve, profesor. Bien. ¿Qué vamos a compartir? ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, vamos a ver el Código de Ética Profesional del Contador Público y pues vamos a empezar. Ahí la imagen que mostramos, pues yo creo que es más que evidente, en el cual, aunque es una imagen, pues siempre ahí está representado con esa persona que está ahí, el contador, y siempre tenemos eh, pues cosas buenas, cosas malas, el bien, el mal, ¿no? Que decía ahorita, que eso es para hacerlo muy gráfico y muy sencillo de entender qué es la ética. Pues obviamente la ética es hacer lo que nos marca el Instituto Mexicano de Contadores Públicos respecto al compromiso social que tenemos. Pero para ello vamos a empezar. El código de ética obviamente es emitido por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y esto que vamos a ver ahorita es la 12ª edición y esta doceava edición fue reformada o modificada y publicada en enero de 2020. Cuando yo estudiaba para contador público hace muchísimos años, nuestro código de ética era una revistita así como de 10 páginas. Y hoy, si ustedes se fijan, es un código muy amplio. Bueno, en base a que es muy amplio, pues vamos a empezar a conocerlo. El código de ética, perdón, es que quiero quitar esta barra y ponerla por acá abajo. El código de ética tiene 5 partes. Y ahí está como un índice, ¿no? La parte 1 habla del cumplimiento del código y sus principios fundamentales. Y obviamente, así como las normas, también tiene un marco conceptual. Y esto le aplica a todos los contadores y habla de la sección 100 a la 199. La parte 2 del código de ética está dirigido a los contadores públicos en los sectores públicos y privados, aquellos que trabajamos tanto en empresas de gobierno como en empresas del sector privado. La parte 3, que viene en el recuadro de abajo, habla o está dirigido para los contadores públicos en la práctica independiente. ¿Qué es esto? Pues aquellos que hablan o que tienen su despacho o que prestan servicios de manera independiente. Y esta parte 3 es muy importante para aquellos que son pues, obviamente contadores independientes. La parte 4 está dividida en 2 y que son las normas de independencia, en el cual habla de conocer la independencia para trabajos de auditoría y la 4B habla de trabajos de independencia para trabajos de atestiguamiento. La parte 5 habla de contadores públicos en la docencia, en este caso los que sean maestros, pero que den clases de contabilidad, como en el caso mío. Si yo soy contador público y doy clases de artes marciales, pues esta parte no le aplica a ese contador que da clases de taekwondo. Aunque es docente de artes marciales, pues no está dando clases de contabilidad. Por lo tanto, no le aplica este código a él en cuanto a su actividad de docente o si da clases en la primaria o en la secundaria, salvo que en la secundaria o la preparatoria esté dando clases de contabilidad. Entonces sí le aplica el código de ética. Y en la parte 6
habla de las sanciones posibles, aunque no somos una autoridad, hablando del instituto, y que el código no es una autoridad que va a meter a la cárcel o algo, pero sí puede sancionar en el cual, si el contador público está afiliado a un colegio, pues puede ser boletinado, puede ser amonestado, y si la falta es grave y si alguien del colegio o del instituto tienen elementos suficientes, pues pueden hacer la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes. ¿Por qué? Porque el instituto como tal no es una autoridad. Podrá emitir una sanción administrativa, pero ya una sanción más grave, bueno, la veremos o se verá en cuestiones correspondientes, como es el sector judicial o el Poder Judicial. Bien. Esta 12ª edición, ¿qué mejoras tuvo? Bueno, pues mejoró el marco conceptual con explicación más adecuada para identificar, evaluar y responder a las amenazas a los principios fundamentales. Durante todo la clase o lo que estemos viendo del código de ética, vamos a hablar de algunos conceptos como amenaza y salvaguarda. Entonces, ¿qué son las amenazas? Pues lo que me amenaza o amenaza al contador para que viole el código de ética, como por ejemplo el que me quieran sobornar. Oye, ahí te va una lana para que te hagas omiso a lo que encontraste en la revisión, en la auditoría. Esa es una amenaza. Y las salvaguardas son las acciones que el contador público debe tomar para disminuir o eliminar las amenazas. Por lo tanto, estas dos palabritas las vamos a ir usando mucho, así como los principios fundamentales, pues también aquí tenemos otros conceptos importantes como son salvaguardas y amenazas. Y dentro de estas modificaciones que tuvo esta 12ª edición, habla de nuevas disposiciones para contadores públicos en los sectores públicos y privados. ¿Qué otras modificaciones tuvo? Este código refuerza las disposiciones relativas al ofrecimiento y aceptación de incentivos, incluyendo obsequios y atenciones, que es una manera de sobornar el que se le ofrezcan obsequios o atenciones o incentivos al contador. Y esta 12ª edición refuerza las disposiciones de independencia relativas a la asociación del personal de un cliente de auditoría o atestiguamiento. Bien, la 12ª edición nos dice que la misión del Instituto de Contadores Públicos es fortalecer a la comunidad contable. Ustedes son parte de la comunidad contable desde el momento en que entraron a estudiar para la carrera de contadores. Obvio, el próximo año ustedes van a entrar en un proceso de graduación, de titulación y pues ya van a ser miembros activos de la comunidad del contador público. Y obviamente nosotros tenemos ese compromiso social que marca el instituto y el código. En consecuencia, los valores en los que se basa la misión antes descrita y que rigen la actuación de las asociaciones federales del instituto son la verdad, la integridad, la responsabilidad y el compromiso. Fíjense, estos valores son fundamentales que ahorita los entendamos. Nosotros como contadores siempre nos debemos conducir con la verdad, debemos ser íntegros
Y para ser íntegro incluye mucho, pero ahorita lo vamos a ver. Ahorita estamos dando apenas la introducción. Con base en lo anterior, el instituto tiene los siguientes objetivos. 1. Investigación tendiente a producir tecnología de auditoría y de control. 2. Investigación y discusión del alcance de la función social de la profesión de contador público. 3. Investigación y análisis de los proyectos sobre la normatividad de la profesión contable emitidos por los organismos nacionales e internacionales. Brincándome de párrafo, dice, para efectos de cumplir sus objetivos en materia de ética profesional, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos realiza las siguientes actividades. A. Promueve que las actividades profesionales de los asociados del instituto se realicen dentro del marco de su código de ética profesional, enfatizando el respeto hacia las disposiciones legales relacionadas con su actuación. Por lo tanto, nosotros debemos de cumplir pues, con todo lo que nos marcan las leyes, por ejemplo, las normas de información financiera son reglas, las leyes fiscales y otro tipo de ordenamientos que debemos de cumplir. Por lo tanto, el conocer todas esas disposiciones legales, pues nos va a hacer que las cumplamos y eso es para estar dentro de un marco normativo y cumplir con lo dispuesto por el código. Obviamente, el instituto o el código propugna la unificación de criterios y lograr la implementación y aceptación por parte de los asociados. Obviamente se hace una difusión de cuál es el código de ética y obviamente nos hacen ver que se analizó el que sea objetivo este código. El código de ética establece las normas éticas profesionales mínimas que debe de observar los contadores públicos que practiquen la profesión en México, en cumplimiento con la responsabilidad del servir al interés público. Su contenido se somete a un proceso constante de revisión y actualización atendiendo las tendencias nacionales e internacionales de la profesión. El Código de Ética del Instituto Mexicano de Contadores Públicos utiliza la terminología aceptada en nuestro país y en comparación con el Código de Ética Internacional para los contadores públicos o contadores profesionales publicado por la Federación Internacional de Contadores, que es la IFAC. Mantiene dos partes adicionales que son la aplicación a la docencia y las sanciones. ¿Qué quiere decir? Que a diferencia de la internacional, a nivel internacional, el código de ética no le aplica a los docentes y no trae sanciones. Nuestro código es más completo porque también abarca a los contadores en la docencia y sugiere algún tipo de sanción. Por lo tanto, déjenle hago aquí. Responsabilidad de servir al interés público es una marca distintiva de la profesión del contador público una vez que es aceptada. Pues fíjense y apréndanlo bien. Una marca distintiva de nuestra profesión es servir responsablemente al interés de la sociedad. El contador público, al servir al interés público, además de satisfacer las necesidades de un cliente o entidad para la que trabaja, deberá observar el cumplimiento de este código. Algo importante. Muchas veces nos contrata una empresa y nosotros
le hacemos algún tipo de maniobras, fechorías para que no pague impuestos o para que salga bien la empresa, pero estamos incumpliendo el código. Por lo tanto, nosotros debemos de no solo satisfacer las necesidades del cliente, sino también satisfacer las necesidades de la sociedad en la cual estamos inmersos. Y eso es complicado. ¿Por qué? Pues porque obviamente si nosotros llegamos a una empresa y sabemos que están haciendo ahí algún tipo de situación, pues tenemos que aclararla, corregirla y modificar o enderezar el asunto. No podemos decir, ok, aquí pasa esto y yo me hago de la vista gorda y adelante. ¿Por qué? Porque no es correcto, no es ético. Por lo tanto, esta imagen, pues ahí habla por sí sola, en el cual el contador público debe de ver por el interés de la sociedad. Eh, ¿Cuál es esta responsabilidad de servir al interés público? Bueno, aquí ya estamos hablando que la actuación del contador puede ser en los sectores públicos y privados, en la práctica independiente y en la docencia. Entonces, fíjense, esas tres son grandes áreas, aunque la del sector público y privado pues son prácticamente dos, porque no es lo mismo trabajar para el sector privado que para el sector público. No es lo mismo lo que debe dominar un contador de la iniciativa privada a un contador de una empresa de gobierno. Por lo tanto, el contador del sector público pues deberá conocer lo que es la contabilidad gubernamental y sus implicaciones. Para ello hay una ley que se publica y que espero que ustedes ya hayan visto y que se llama Ley General de Contabilidad Gubernamental. Y hoy en día una de las certificaciones en base a una especialidad habla primero hay que presentar el examen general y luego especializarnos en contabilidad gubernamental. Bien. Y aquí otra vez volvemos a poner la estructura del código en el cual tiene 6 partes. La parte 1 es el cumplimiento del código y sus principios fundamentales y el marco conceptual. La parte 2 habla de cómo le aplican esos principios fundamentales a los contadores públicos en el sector público y en el sector privado. La parte 3 es cómo le aplica el código o los principios fundamentales a los contadores públicos en la práctica independiente. Y la parte 4 nos define cuál es la independencia de trabajos de auditoría y de trabajos de contador, que es de atestiguamiento. Los contadores, en la parte 5, perdón, es cómo aplican los principios fundamentales a los contadores públicos en la docencia, y la parte 6 habla de las sanciones que pudiera haber. Bien. Permítame, es que me llegó un mensaje. Bien, seguimos. Vamos ahora a ver la parte 1 del código, y que esta parte 1 habla de el cumplimiento del código, conocer los principios fundamentales y el marco conceptual. Y ahí está el índice o lo que vamos a ver en esta parte, que habla de la sección 100
a la sección 120. Y la sección 100 habla de cómo se debe cumplir con el código. Y de la parte 110 a la 115 habla de los 5 principios fundamentales. Y estos principios, de una vez los leemos, es integridad, objetividad, diligencia y competencia profesional, confidencialidad y el quinto principio fundamental es comportamiento profesional. Y ya la sección 120 habla del marco conceptual. ¿Cómo debemos cumplir o cómo debemos darle cumplimiento al código? En la parte inicial, que es la sección 100, dice lo que ya vimos en la introducción, pero ya es parte ahora sí ya del código en la sección 100. Dice, una marca distintiva de la profesión de la profesión contable es la aceptación de su responsabilidad de servir al interés público. La responsabilidad del contador no es exclusivamente satisfacer las necesidades de un determinado cliente o de la entidad para la cual trabaja. Por lo tanto, este código contiene requerimientos y material explicativo para permitir que los contadores públicos cumplan con su responsabilidad de servir al interés público. Los requerimientos en la parte 100.2 dice que los requerimientos en el código designados con la letra R habla de que imponen una obligación. Entonces, fíjense cómo durante todo el desarrollo del código va a haber párrafos que se marquen con la letra R. Y si es un párrafo marcado con la letra R, esto es que se impone una obligación de a fuercita. Luego, hay otros materiales, como es el material explicativo, está designado con la letra E. Y los párrafos que estén marcados con la letra E dentro del código proporcionan explicaciones, contextos, sugerencias de acción o asuntos a considerar, ilustraciones. Permítanme. Ilustraciones, proporciona explicaciones, contextos, sugerencias de acción o asuntos a considerar, ilustraciones, que ahí es donde me quedé, y otra orientación relevante con una comprensión adecuada del código. En particular, el material explicativo está designado a ayudar al contador público a entender cómo aplicar en el marco conceptual a un conjunto particular de circunstancias. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy leyendo un párrafo R, es una imposición, es una obligación que debo de cumplir. Y si estoy leyendo un párrafo marcado como E, si se fijan ustedes aquí dice E1, E1, E2. ¿Qué quiere decir? Que son explicaciones, que son comentarios. Entonces va a haber párrafos que estén marcados con la letra R y por lo tanto, pues esos son obligaciones. Si se fijan ustedes, aquí ya viene R 100.3 y acá viene 100.3 E1. ¿Qué significa eso? Pues ya dijimos que los que estén marcados con R es obligación y los que estén marcados con E son explicaciones y que no marcan una obligación, pero sí, pues obviamente amplían algún comentario.
Sección R100.3. El contador público debe cumplir con el código con este código, con el código podría haber circunstancias en las que las leyes o regulaciones impidan que un contador cumpla con ciertas partes del código. En tales circunstancias, esas leyes y regulaciones prevalecerán y el contador debe cumplir con todas las demás partes del código. ¿Qué es esto? Si hubiera una ley, acuérdense que en México la Constitución es nuestra Carta Magna y nadie puede ir en contra de esa Constitución. Y luego de ahí vienen las leyes, los códigos, los reglamentos. Y este código no es ni una ley, ni un código, ni un reglamento. Es un código de ética del contador y que nos dice, tú debes de cumplir con el código, salvo que una ley, como puede ser la Constitución, como puede ser un código, o puede ser una ley, aunque a la hora de que se hizo el código, se buscó que no fuera en contraposición con ninguna ley vigente, pero pone este párrafo por si en el futuro hubiera una contraposición. Obvio, si se conoce, habría una nueva emisión del código y a lo mejor surgiría la 13ª edición y en esa 13ª edición habría la corrección para no estar en contraposición con alguna ley que acaba de surgir. ¿Y por qué surgen leyes nuevas? Pues porque hay reformas, hay cambios. De hecho, ahorita hay un problema en México en el cual el presidente actual está queriendo reformar el poder judicial y para eso debe de modificar la Constitución. Y uno de sus principales es poner todos los jueces, todos los magistrados por elección popular. O sea, para ser juez ahora tienen que ser sujetos de votación. Y no están de acuerdo alguna parte de la sociedad o gran parte de la sociedad. ¿Por qué? Pues porque se dicen que si un magistrado, un juez, es elegido por voto popular, pues pudiera haber por ahí algún truco en el cual se le apoya por un partido o por un sector de la sociedad, como puede ser el crimen organizado, y entonces gana, y entonces hay compromisos con quien lo llevó al puesto. Otro es de que la ley, la reforma habla de que no se pide experiencia para llegar a ser juez o magistrado. Y se supone que hoy en día, de a cómo están las cosas, para ser juez, magistrado, debemos haber tenido una experiencia aprobada. Y por lo tanto, hoy en día, hoy martes, pues el Poder Judicial está en paro técnico. Vamos a observar qué pasa. Ojalá y se resuelva de manera rápida, porque pues está detenido todos los juicios, ¿no? Bien, entonces ya quedó claro qué diferencia hay en un párrafo R y en un párrafo E. En el párrafo E, pues ya sabemos que es un comentario y en el párrafo R es una obligación. Dice en el 103.E1, el principio de comportamiento profesional requiere que el contador público cumpla con las leyes y regulaciones aplicables. Podrían existir disposiciones para que difieren o van más allá de las establecidas en el código. Los contadores deben conocer esas diferencias y cumplir con las disposiciones más estrictas o menos que prohíba la ley y su regulación.
Bien, cuando el contador público encuentra circunstancias inusuales en la que la aplicación de un requisito específico del código producirá un resultado desproporcionado o un resultado que no beneficie el interés público, se recomienda que el contador público consulte con un organismo miembro del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, como puede ser el colegio, o con el organismo regulador competente. Es por eso que es importante que ustedes se afilien al Colegio de Contadores. No es ni publicidad ni propaganda, el que quiera, pero para mí es un buen camino para que ustedes se mantengan actualizados, estar afiliados al colegio y estar yendo a sesiones, juntas, reuniones y siempre estar pues hablando de temas relacionados con la materia, y de esa manera van a tener compañeros, amigos y obviamente un colegio que los puede apoyar de acuerdo con el párrafo 100.3 E2, en el cual nos dice que si nosotros descubrimos una situación que va a producir un resultado desproporcionado, pues podemos plantearlo al organismo para ver qué me sugiere. Obviamente, teniendo un secreto profesional de no mencionar el nombre de la empresa o no mencionar el cliente, ¿verdad? Pero sí el caso específico. Esa es una opción. Bien. ¿Cuáles son los principios fundamentales del Código de Ética Profesional del Contador Público? Bueno, pues ahí están, son 5. Integridad, objetividad, competencia y diligencia profesional, confidencialidad y comportamiento profesional. Vamos a ir viendo o vamos a ver hoy los principios del Código de Ética, pero me gustaría que tomaran nota y los fueran anotando para ir aprendiéndolos. Nosotros como contadores públicos debemos de cumplir con estos 5 principios fundamentales del Código de Ética Profesional. Repito, integridad, objetividad, competencia y diligencia profesional, confidencialidad y comportamiento profesional. ¿Qué es la integridad? Es hacer lo correcto aunque nadie te vea. Si ustedes lo googlean, ¿qué es integridad? Fíjense, lo voy a googlear y ustedes también háganlo, nada más para que vean qué dice el Internet o el Google. Integridad, fíjense. Integridad. Fíjense. Integridad se traduce como honradez, honestidad, respeto por los demás, corrección, responsabilidad, control emocional, respeto por sí mismo, puntualidad, lealtad, pulcritud, disciplina, congruencia y firmeza en las acciones en general. Una persona íntegra es aquella en que se puede confiar. Tanta cachucha. Fíjense todo lo que incluye el ser íntegros. En términos sencillos, si yo soy leal a la empresa que me contrata, a el cliente que me contrata, pues obviamente no lo voy a robar. ¿Por qué? Pues porque soy íntegro y el cliente, la empresa puede confiar en mí. Tengo que tener lealtad, lealtad a la empresa, lealtad a mi cliente. Y obviamente yo no puedo dar a conocer sus secretos como empresa. ¿Por qué? Porque la integridad me lo prohíbe. Yo debo siempre hacer lo correcto, aunque nadie te vea.
Por ahí hablan de una expresión coloquial que dicen, robar no es malo. Malo es que te agarren. Y pues eso pues no es correcto. Aquí nos está diciendo que ser íntegro es hacer lo correcto, aunque nadie te vea. Entonces, fíjense cómo el concepto de integridad es muy amplio. Pero si yo o si ustedes dicen, soy íntegro, los felicito. Y ser íntegro en el aspecto profesional. No estamos hablando del aspecto emocional, el aspecto de pareja, porque también lo podemos aplicar en el aspecto emocional, en el aspecto de la familia. Un contador, una contadora debe ser íntegra en su familia, pero no lo marca el código aquí. Aquí estamos hablando del aspecto profesional. ¿Sí? Si nosotros llevamos la integridad a cuestiones personales, familiares, pues sería perfecto porque yo soy íntegro con mi esposa, yo soy íntegro con mis hijos. ¿Y qué quiere decir? Que yo soy leal, yo soy fiel a ellos. Y entonces eso, pues obviamente, fíjense, habla aquí en el Google de puntualidad. Entonces, muchas veces la reunión es a las 5 y llegamos 5:30, pero por sistema. Y entonces ahí le estamos faltando a la integridad. Nosotros debemos de ser un todo, ser siempre puntuales. El contador, hablando ya de una empresa, pues es el primero que llega y es el último que se va. Desafortunadamente es nuestra chamba. Bien. Hablando de ya el código, dice en el párrafo R 111.1, acuérdense que los R son obligación, el contador público debe cumplir con los principios, con el principio de integridad que requiere que un contador sea directo y honesto en todas las relaciones profesionales y de negocio. La integridad implica actitudes justas y veraces. El contador público no debe estar asociado consecuentemente con informes, declaraciones, comunicaciones u otra información que considere que contiene una declaración materialmente falsa o engañosa. Contiene declaraciones o información proporcionada en forma irresponsable. El contador no puede estar participando o causar confusión o error o omitir o ocultar la información requerida. Estos 3 puntos son fundamentales también. Nosotros no podemos estar mezclados en este tipo de acciones. Entonces, fíjense cómo la integridad, pues, es muy amplia y sobre todo muy importante. Hagamos un examen de autoevaluación y digamos si nosotros estamos cumpliendo con este principio fundamental que es la integridad. Y ahorita yo estoy nada más hablando de su vida profesional. Nada que ver su vida personal ni su vida emocional, porque el código no regula esas actividades, regula las actividades como contador público. Por lo tanto, si el contador público proporciona un informe modificado con
respecto a dicho informe, declaración, comunicación u otra información no infringe ese párrafo anterior. Obviamente, si nosotros nos damos cuenta que estamos o que descubrimos una situación y hacemos un informe tratando de corregirlo, pues es correcto. Oye, nos dimos cuenta de esto, hay un error, aquí esto, aquí lo otro, pum, presento un informe. ¿Por qué? Porque todos podemos cometer errores, todos podemos equivocarnos, pero aquí lo importante es que nos damos cuenta y debemos de corregirlo. Cuando el contador público observe que ha sido asociado con informes con las características descritas en el párrafo R 111.2, deberá tomar medidas para desvincularse de las mismas. Oye, fíjate que se presentó una declaración anual falsa o engañosa. A ver, espérame, ya presenté una complementaria. Oye, en el almacén hay un faltante de mercancía y el inventario que se presentó no muestra dicho faltante. Tendremos que hacer una corrección para decir qué es lo que sí falta y qué es lo que, o por las causas por las cuales falta. Entonces, ojo con esto. Nosotros no podemos llegar y decir, ay, es que es mi amigo, el del inventario, y le voy a echar la mano. No, cuidado con eso. Cuidado con eso, porque nosotros no tenemos un compromiso con nuestro amigo. Nosotros tenemos un compromiso con la empresa o con el cliente que nos contrata. De acuerdo al código de ética y de acuerdo a el principio integridad. Bien, el siguiente principio fundamental, bueno, siguiendo con la integridad, perdón, ahí no le leí bien. Siguiendo con el principio de integridad, este es un cuadro que demuestra o que muestra lo que acabamos de leer. El contador público no deberá permitir estar asociado con descuidos, reportes, comunicaciones, información que muestren omisiones o que sean falsos o confusos. Y obviamente, ¿qué tenemos que hacer? Desvincularnos, proporcionar reportes modificando o aclarando lo que está sucediendo. Y ahí esta es una gráfica de lo que acabamos de leer. Segundo concepto, objetividad. Nosotros, jóvenes, no podemos beneficiar, no podemos perjudicar a nadie con la información. La información debe ser objetiva, debe de tener de revelar lo que realmente sucedió. Un día llegué a una empresa y me dicen, oye, contador, fíjate que este mes perdimos mucho, salió muy mal esos resultados. ¿Qué hacemos? ¿Le quitamos costo, le subimos al ingreso o que estos gastos los mandamos para el siguiente mes? Dije, mira, el resultado es este y tenemos que revelarlo para que el usuario se dé cuenta y se tomen las medidas adecuadas, el por qué pasó. ¿Por qué bajaron las ventas? ¿Por qué subió el costo? ¿Por qué subió el costo? Aclararlo. O por qué hay más gastos de los autorizados. Y si nosotros maquillamos, pues estamos no siendo objetivos. Por lo tanto, objetividad nos dice no permitir que prejuicios, conflictos de interés o influencia indebida de terceros prevalezcan sobre los juicios profesionales o empresariales. Y si se fijan ahí, la objetividad está, es un equilibrio o debemos de revelar lo que sucedió. El contador público, de hecho es un párrafo R, el R 112.1,
El contador público debe cumplir con el principio de objetividad que requiere que el contador no comprometa su juicio profesional o de negocios a causa de perjuicios, conflictos de interés o influencias indebidas de terceros. El R112.2 nos habla de que el contador público no debe desempeñar una actividad profesional si una circunstancia o relación influye indebidamente en su juicio profesional respecto a esa actividad. ¿Qué pasa aquí? Oye, es que es mi hermano el que está ahí y cómo voy a hablar mal. Pues eso es una amenaza. ¿Y qué tenemos que establecer? Una salvaguarda. Yo no voy a auditar empresas donde haya un familiar y ya le estoy poniendo fin, obvio. Oye, pero tú tienes que dejar al cliente, pues si lo que queremos es erradicar, eliminar la amenaza, sí. Si no, tratar de disminuirla en lo máximo. A ver, hermano, yo voy a hacer auditoría aquí, pero si te encuentro algo, te ayudo a corregirlo, tú debes de corregirlo, pero si no, pues lo tendré que reportar como que no se ha corregido y como que tú eres el responsable. Entonces, es importante esto. Complicado, muy complicado. La objetividad, pues es un equilibrio entre, dice ahí, el contador no debe comprometer su juicio profesional mediante esas amenazas que comprometen el juicio profesional. ¿Qué tenemos que hacer? Establecer salvaguardas para mantenerla en ese equilibrio, que no nos afecte esas amenazas. El tercer principio es competencia y diligencia profesional. Permítanme. Competencia y diligencia profesional. ¿A qué se refiere? Bueno, ahí me mandó Carlos un video, ahorita lo vemos. ¿Qué es competencia y diligencia profesional? Es mantener el conocimiento y la aptitud profesional a nivel necesario para asegurar que el cliente o la entidad para la que trabaja reciba servicios profesionales competentes basados en los últimos avances de la práctica, de la legislación y de las técnicas, y actuar con diligencia de conformidad con las normas técnicas y profesionales. Un ejemplo. Somos contratados o somos entrevistados para un puesto de contador. Y nos dicen, a ver, ¿usted sabe hacer conciliaciones bancarias? Sí. ¿Usted sabe hacer declaraciones anuales? Sí. ¿Usted sabe usar el microchip? Sí. ¿Usted sabe hacer esto? Sí. ¿Usted sabe hacer inventario? Sí. Y decimos a todo que sí. Y entonces dicen, pues, como sabe todo lo que requerimos, contratado. Llegamos a la empresa y no sabemos hacer conciliaciones bancarias. Entonces, no estamos actuando con diligencia profesional. La diligencia es hacer lo que dijimos que sabíamos hacer. Y si no sabemos hacerlo, pues debemos de aprender, pero debemos de decir, no sé, pero voy a aprender. No sé, pero lo investigo. Porque si a todo decimos que sí y no sabemos decir, estamos actuando con falta de diligencia profesional y en términos comunes, pues caemos en ser un fanfarrón que está diciendo que sabe hacer algo y no lo sabe hacer. Si yo actúo con diligencia, es porque yo dije que sé hacer una conciliación bancaria, llego, solicito la conciliación del mes anterior, solicito el estado de cuenta bancario del mes, solicito el estado de cuenta del banco, hago mi rayado en una hoja tabular o en una hoja Excel,
y empiezo mi procedimiento de conciliación bancaria para determinar el saldo en libros, el saldo en bancos, las partidas en conciliación y el saldo disponible. Para eso es la conciliación bancaria, para saber cuál es el saldo según el banco, cuál es el saldo según la empresa, cuáles son las partidas en conciliación. ¿Y qué son las partidas en conciliación? Pues obviamente aquellas partidas que originan la diferencia entre uno y otro. Pero entonces, ¿cuál es el saldo disponible con el que la empresa puede girar o pagar o gastar? Bueno, para eso tendremos que hacer la conciliación bancaria. Y entonces, no es lo mismo el saldo del banco, no es lo mismo el saldo de la empresa y no es lo mismo el saldo disponible. ¿Por qué? Pues porque para eso ustedes se supone ya saben hacer una conciliación bancaria y es por eso la importancia que se requiere traer siempre el saldo conciliado de la cuenta bancaria para tomar decisiones, porque si yo no concilio, pues puedo tomar el saldo de la empresa como saldo correcto y resulta que no, o el saldo del banco y resulta que no. ¿Por qué? Porque hay un cheque en tránsito o porque hay un error, no sé, hay muchas situaciones. Por lo tanto, yo no debo de tomar decisiones en base al saldo de la empresa o al saldo del banco. Debo tomar en base al saldo disponible o real o al saldo conciliado. Ese es un ejemplo de que nosotros debemos de actuar diligentemente, hacer lo que dijimos que sabíamos hacer. Oye, ¿eres contador público? Sí. O sea, ¿qué tengo? Pues debo de tener los conocimientos mínimos requeridos para actuar como contador público. Oye, ¿eres contador público? Sí, pero no sé contabilidad. Ah, caray. No sé auditoría. ¿Cómo? Por eso el examen de certificación, para comprobar o darle a la sociedad un elemento de juicio de que el contador certificado es aquel que tiene los conocimientos mínimos requeridos para actuar como contador público. Y obviamente un contador público certificado pues deberá de ser o de cumplir con la competencia y diligencia profesional. Bien, el contador público debe cumplir con el principio de diligencia y competencia profesional, el cual le requiere lograr y mantener el conocimiento y habilidades profesionales a nivel requerido para asegurar que el cliente o la entidad para la cual que trabaja reciba un servicio profesional competente. Fíjense, ustedes se van a graduar y se supone que tienen ciertos conocimientos. En 5 años deben de mantener, actualizar dichos conocimientos para que se sigan diciendo contadores públicos. ¿Y qué están haciendo si se actualizan, si se capacitan y si mantienen los conocimientos vigentes? Pues actuando diligentemente para que el cliente que los contrata, la empresa que los contrata, pues se sienta segura de que ustedes siguen siendo contadores públicos. Actuar con diligencia y de acuerdo con las normas técnicas y profesionales aplicables. Un servicio profesional competente a clientes y organizaciones requiere el ejercicio de un buen juicio profesional. Bueno, y un juicio y al aplicar el conocimiento y habilidades profesionales. El mantenimiento de la competencia profesional requiere atención continua. ¿Qué tenemos que estar haciendo? Leyendo todos los días. ¿Qué tenemos que estar haciendo? Yendo a cursos. ¿Qué tenemos que hacer? Tener práctica profesional. ¿Para qué? Para poder mantener los conocimientos mínimos requeridos para actuar como un contador público. La diligencia abarca la responsabilidad de actuar de acuerdo con requisitos de un trabajo de manera cuidadosa, minuciosa y oportuna. El cumplimiento
con el principio de diligencia y competencia profesional, el contador público debe tomar medidas razonables para asegurar que aquellos que trabajan bajo su dirección cuenten con capacitación y supervisión apropiada. Si nosotros llegamos a ser el contador general, el gerente de una empresa, yo debo propiciar que el personal que está a mi cargo se sigan capacitando, se sigan actualizando, pues para que se sigan diciendo contadores públicos. Y aparte, si yo tengo personal actualizado, pues obviamente dichos conocimientos se van a aplicar dentro de la misma empresa. Cuando sea apropiado, el contador público deberá informar a los clientes, las entidades para las cuales trabaja u otros usuarios de sus servicios y actividades profesionales respecto de las limitaciones inherentes a los mismos. Oye, aquí en la empresa no hablamos inglés. Ya estás diciendo cuáles son tus limitaciones. Y no tratar de engañar al cliente o a la empresa. Y ahí viene un cuadrito de la diligencia. El contador público debe actuar diligentemente de acuerdo con las técnicas, normas profesionales aplicables. El contador público debe mantener el conocimiento y habilidades profesionales en el tiempo. ¿Y esto para qué? Pues para que preste servicios profesionales competentes y tenga un juicio profesional sólido. Bien. Un servicio profesional competente requiere el desarrollo profesional continuo, permitir mantener las capacidades, poner en conocimiento las limitaciones, que es lo que acabo de decir, tomar medidas razonables para asegurar que los trabajos o los que trabajan como profesionales bajo su mando tienen la formación, práctica y supervisión adecuadas. Bien, aquí nos vamos a quedar en confidencialidad. Si ustedes se fijan, es un tema muy importante y muy sencillo. Ahorita estamos conociendo o ya conocimos la introducción, el porqué del código, las partes que tiene el código y estamos viendo los principios fundamentales, que esto, pues el nombre lo dice, fundamentales. Integridad, ¿no? Importante. Objetividad y diligencia y comportamiento profesional. Bueno, llevamos 3. ¿Algún comentario antes de irnos, jóvenes? No, contador, todo bien. Va claro y sencillo. Terminamos de transcribir los principios fundamentales. Ajá. Ok, muy bien. Bien. Seguimos la siguiente clase. Pórtense bien, nos vemos. Igualmente, gracias, contador. Gracias. Hasta luego, compañeros. Bye. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.